Capítulo 13. Chicago. Llegué a Chicago. En la estación me esperaban Oliviero y 2 compañeros más. Parecía que la cosa era muy urgente, pues del mismo tren se mandaron las maletas a mi cuarto y me llevaron a la oficina del maestro Campanini, hombre pálido, de mirada dulce y bigote oscuro, con poco pelo en la cabeza. Estaba sentado tras un amplio pupitre en la oficina. Me plantó frente a él mi amigo Oliviero y le dijo: «Maestro, este es Moquica». Campanini me miró complacido de arriba a abajo y tendiéndome la mano me dijo: «Bienvenido». Enseguida se puso de pie y me preguntó: «¿Conoce usted el Sposino de la Lucía?» «Sí, maestro», le contesté. «Muy bien», replicó. «Esté pronto para el ensayo de conjunto mañana a las 10 en el escenario. Venga esta tarde a firmar el contrato». Mi presentación al día siguiente en el ensayo, siempre piloteado por Oliviero, produjo una reacción favorable. Rimini, mi antiguo amigo de las temporadas en México, cantaba el barítono. Al verme vino de su lugar y me saludó al estilo italiano, abrazándome y besándome en las mejillas. Se presentaba por primera vez en la parte titular la soprano Nina Morgana, que después fue mujer de Cirato, el secretario de Caruso, y con la cual llegué a cantar primeros tenores. Mi entrada en escena produjo en los coros grata sorpresa, pues la parte de Lord Arthur Bucklow les viene grande a la mayor parte de los comprimarios que la cantan, y miles han fracasado ruidosamente en ella por las dificultades vocales que tiene y la majestad y elegancia que requiere el noble personaje, que si no está bien llevado, bien vestido y bien cantado, cae fácilmente en el ridículo. De ahí que se le llame por tradición el sposino, o sea, el esposito o el maridito, cuando debe ser todo lo contrario, un apuesto galán. En el ensayo, Rimini, guaseando, me dijo en voz baja: «Esta Lucía no se casa con un escocés, sino con un mexicano hermano de Pancho Villa». Me reí, pero su chiste me hizo pensar que debería yo hacer desaparecer mi tipo moreno para convertirme en un rubio escocés y vestirme como un príncipe, aunque en ello invirtiera todos mis ahorros. Dirigía el maestro Teófilo de Angelis, veterano de los grandes teatros de Italia, muy tranquilo, muy conocedor de todas las tradiciones, y fue para mí un gran consuelo saber que Polaco no estaba en la compañía. Lleno de las más gratas ilusiones, me fui a mi cuarto del Hotel Auditorium, que estaba justamente sobre el mismo teatro, y hacía muy cómodo el trabajo, pues podía uno entre ensayos descansar sin salir a la calle. Al día siguiente, sábado 22 de noviembre de 1919, por la noche, fue mi presentación. Me había transformado en todo un Lord Arthur Bucklow, un perfecto maquillaje de los que había aprendido del maestro Cuevas, colores adecuados y bien peinada la peluca rubia de largos caireles estilo siglo XVII, hicieron de mí un hombre distinto. Mi traje era de brocados blancos de seda con galones dorados, espada y guantes, y lucía en el pecho un collar de brillantes y esmeraldas grandes como almendras. Todo ello proveniente de guardarropas del teatro y de mis compañeros de actuación en México, especialmente del buen Oliviero. Así logré despertar la curiosidad del público. No canté todo lo bien que esperaba, pero tampoco lo hice mal. En todo momento desempeñé mi papel de personaje noble, soberbio y refinado, a diferencia de otros que al dejar de cantar olvidan su papel. Los críticos que me observaron creyeron que yo provenía de Francia, donde tanto se cuida la personificación. El caso es que en el escenario y en la prensa recibí elogios no comunes al Sposino. Rosa Raiza ensayaba una gran ópera nueva del famoso compositor Montemezzi, quien con su Amore dei Tre Re había levantado en los Estados Unidos y en México una ola de sincera admiración. El maestro Campanini había puesto grandes esfuerzos en esta nueva ópera, La Nave, de espectaculares decorados, entre los cuales sobresalía el del último acto, que era una gran nave que al final avanzaba entera hacia el público llevando en su proa a la soprano,
atada, como víctima de un castigo medieval. Campanini estaba preocupado porque el autor Montemezzi dirigía personalmente la orquesta y exigía algunos efectos de oleaje del mar y de ondulación de las velas que debían hincharse al viento. Varias noches se trabajó en esto, y en una de ellas fue mi presentación. Terminada la función, principió el ensayo de La nave. Debido a estas y otras 1000 preocupaciones, el maestro Campanini cayó enfermo. Pero aún así, desde su lecho, donde era atendido por su esposa Eva Tetrazzini, hermana de la famosa Luisa del mismo apellido, continuaba dando órdenes y pugnando por llevar la temporada al éxito de otros años. No pudiendo levantarse, me mandó llamar a su departamento del Hotel Congress, que se comunicaba con el auditorium por un túnel recubierto de mármol blanco. Encontré al maestro en su cama, sentado, con almohadas sosteniéndole las espaldas. Había poca luz en la estancia. Con gesto de preocupación se pasaba el dedo índice sobre la punta de la nariz y hacía con los labios un puchero, frunciendo el entrecejo, sin poner atención a los que entraban y salían. Jimmy MacDonald, un simpático empleado de la oficina que me acompañaba, le dijo: «Maestro, aquí está Moquica». Campanini, como que volvió de otros mundos, y con el natural cansancio de su enfermedad, que era un colapso, me dijo: «Anoche te escuché en el Sposino y...». Me asaltó la idea de que, por no haber cantado muy bien, pues no me había salido tan brillante un agudo de la frase cantable que pretendí que fuera como un clarín de plata, me iba a dar las gracias y a mandarme de regreso a México. Confieso que temblé, pero él continuó: «No estuvo mal, no estuvo mal. Nuestro contrato es por 6 semanas solamente y deseo alargarlo por toda la temporada y toda la gira que se hará después. ¿Te parece?» «Ya lo creo, maestro, encantado». «Pero además», prosiguió, «quiero ofrecerte contrato por 5 años con el aumento de sueldo correspondiente, es decir, doblando cada año. Si ganas este año $75 a la semana, el próximo serán 150, y al que sigue 300, y así los demás. ¿Quieres?» «Sí, maestro, 1000 gracias». «Pues bien, Jimmy, pon aquí el contrato», ordenó señalando una pequeña mesa junto a su cama. Jimmy le dio una pluma y el maestro firmó. Luego me hicieron firmar y nos despedimos, dejándolo muy fatigado. Mi contrato fue el último que firmó el gran maestro y organizador de la Chicago Opera, pues a los pocos días murió. Todo lo debía yo a las gestiones de Ludovico Oliviero, y como es de costumbre en todo negocio teatral, lo fui a buscar para contarle lo ocurrido y darle semanalmente su 10%. Pero Oliviero no lo aceptó. Antes, felicitándome, se alegró mucho y me dijo: «Tú no sabes el gran beneficio que me has hecho, pues estando tú de comprimario conmigo, de seguro no traerán ya nunca a otro italiano y mi puesto está seguro. Ah, caro Moquica, tú no sabes las luchas que se pasan en este oficio y lo que vale tener un compañero como tú, que no hace la guerra». Continuaba la temporada y tal parecía que cuanto yo había estudiado en México para actuar como sustituto, hubiera obedecido al sabio plan divino, pues varias veces verdaderamente salvé la temporada de muchas complicaciones y de aprietos a otros compañeros. El maestro Gino Marinuzzi sustituyó al maestro Campanini. Tenía gran talento musical y capacidades casi geniales, pero no sabía hablar inglés ni fingir cuando alguien había estado mal, o carecía de las facultades para cantar determinada obra. Y en la Chicago Opera, como en el Metropolitan, se necesitaban directores diplomáticos, pues ambas compañías se sostenían gracias a los desembolsos de protectores millonarios, que solían imponer artistas y aún llegaban a casarse con ellas para así ayudarlas a hacer una gran carrera. Marinuzzi no duró en su puesto debido a que objetó a una cantante, nada menos que Gana Walska, protegida del millonario Harold McCormick. La compañía estaba en crisis.
Fui notificado de que tenía un papel pequeño en la ópera L'amore dei tre re, en la que Mary Garden cantaba con el gran tenor Muratore, bajo la dirección de Montemezzi, autor de la obra. Yo sabía de Mary Garden desde mis 15 años por unas páginas sensacionalistas publicadas en suplementos dominicales de un periódico de México bajo la firma de Lady Duff Gordon. En ellas aparecía la gran diva, en fotografías demasiado audaces para entonces, como se presentaba en Thais y Salomé. Narrábanse anécdotas pintorescas de su vida, como la del Shah de Persia, que perdidamente enamorado de ella, le había regalado un triple collar de perlas valuado en millones de francos. Cuando eso leía era yo un oscuro cadete de la escuela de agricultura, y Mary Garden estaba tan distante de mí como la luna. Es muy explicable que al recibir la cita para el ensayo al piano, el corazón me hubiera dado un salto. Tenía pocos días en Chicago y se me presentaba la ocasión de ver en persona, y muy de cerca, a la bella mujer que había enloquecido a Massenet, a Charpentier, a Debussy, al Shah de Persia y a no sé cuántos más. A la fascinadora artista creadora de Louise, Mélisande y tantas otras heroínas, a la que había enloquecido a París con su arte, excentricidades y belleza. Llegué temprano al ensayo. Era un salón semioscuro en el foyer del auditorium. El piano de cola estaba al fondo, cerca de una ventana. Recargada de codos sobre él, de pie, una mujer envuelta en su abrigo de pieles. Solo estaba ella en el salón. No distinguía su rostro. Recuerdo que contestó fríamente a mi saludo con un "Good morning", en voz débil. Una comprimaria, me dije, que ha llegado más puntual que yo al ensayo. La desconocida se dirigió a la pared y, oprimiendo el botón de la luz eléctrica, hizo que la araña central se iluminara. El salón se inundó de luz ámbar. La vi. Era una mujer como de 25 años, de pelo brillante, color cobre, en pequeños rizos que salían de un turbante negro. Sus ojos eran verdes, luminosos, intensísimos. Bajo el abrigo de pieles costosas asomaba un traje negro de sencillísimas líneas, con botones verde jade. Me miró de hito en hito con cierta impertinencia dominante, y luego me dijo en un inglés crudo y concreto: ¿Cómo se llama? José Mojica, le respondí, sin agregar el servidor de usted, ni otro cualquier apéndice de los que la urbanidad indica. ¿Y usted? Mary Garden, me contestó glacialmente. Ignoro qué cara puse, de qué color se me tiñó el rostro o qué hice. El caso es que se acercó a mí, me tendió la mano enguantada aún, y con sonrisa amistosa me dijo: «Quítese el abrigo y tome asiento». Obedecí maquinalmente dando las gracias. Ella paseaba de arriba a abajo como patrón en su establecimiento. Yo la miraba atónito. Qué pies tan finos y delgados, qué línea tan delicada y aristocrática. Mary Garden. ¿Era posible que estuviese solo frente a Mary Garden? De pronto, deteniendo sus pasos napoleónicos, me disparó otra pregunta. «¿Español?» «Mexicano», contesté. «¿Habla usted francés?» «Un poco». «¿Inglés?» «Un poco». «Sí, ya veo». Me parecía un hombre interrogando a un empleado de nuevo ingreso. Y tal era el caso, ni más ni menos, pues Mary Garden decidía en aquellos momentos cómo iba a emplearme en su magno esquema de producción operística, ya que estaba en vísperas de ser directora y factotum de la Chicago Opera House. Capaz y conocedora del medio ambiente, acababa de conferenciar con el comité de directores de la compañía. Yo lo ignoraba y solo veía la figura elegante y dominadora de la gran diva. Llegaron los demás artistas. Uno tras otro presentaron rendidos homenajes a la Garden, deshaciéndose en tan corteses saludos y salamerías que empecé a sentirme payo e insignificante. Principió el ensayo.
Poco a poco la diva se fue despojando de las prendas superfluas hasta quitarse el turbante al final del segundo acto, para actuar mejor en el dúo de amor con Muratore. Su voz no era muy bella, pero yo nunca había oído declamar con tal intensidad e inflexión, ni amar teatralmente a un hombre en la forma en que ella amaba al tenor. ¡Qué fuego! ¡Qué despreocupación! ¡Qué verdadera emotividad y qué realismo! En una palabra, ¡qué gran artista! Llegó mi turno. Solo tenía yo una frase en el último acto, cuando los pastorcillos lloran la muerte de Flora. Y Mary Garden se quedó para oírme. Volvió a ponerse de codos sobre el piano con la cara entre sus manos y los rizos de cobre entre los dedos. Sus ojos verdes, fijos en mí, eran como de tigresa en acecho. Canté mi pequeña frase y una expresión de ternura asomó a su rostro. Detuvo el ensayo y dijo en francés: «Es como un sueño». Me sonrió una vez más haciéndome repetir la frase. Yo temblaba por la emoción. Cuando terminé se acercó a mí y pasándome su mano sobre la cabeza, como se le hace a un niño, díjome con gesto maternal: «Tú puedes llegar a ser el Peleas ideal. Vas a trabajar duramente y a someterte a mi dirección. Te aseguro que dentro de 2 años lo cantarás conmigo». Sus palabras fueron como un presagio, como brisa que hinchara las velas de mi nave sin rumbo hasta entonces. Fue una inspiración que me dio confianza. De allí salí transformado, con la fuerza que más tarde me haría triunfar. Amelita Galli Curci estaba en la cumbre de su popularidad. Yo tenía inmensos deseos de oírla, pero nunca pensé que la escucharía cantando con ella. Todo era como realización de un sueño maravilloso, como un cuento de hadas. La primera obra en la que canté con Amelita fue Lucía, en la cual repetí mi ya famosa caracterización de Lord Buglow, que le agradó mucho. Ella hablaba muy bien español, pues era hija de madrileña. La ópera Dinora estaba anunciada, y el aguerrido maestro Marinuzzi, que a pesar de haber renunciado a la dirección de la compañía, continuaba como director de orquesta y concertador en su primer ensayo con la Galli Curci y el tenor que debía cantar con ella, rehusó al tenor Edmond Warnery, que provenía de los grandes teatros de Francia, solo porque su acento francés le impedía dar, a la parte que se cantaba en italiano, la gracia y el carácter que requería. Por ello hubo de posponerse la Dinora. Marinuzzi, coterráneo de Oliviero y amigo suyo, encomendó a éste que estudiase la parte del tenor Warnery y estuviese con ella listo en 1 semana. La parte era cómica y de seguro la interpretaría bien, pero pasó la semana y el pobre Oliviero, que se había pasado horas enteras con los repetidores, no podía con los pasajes vocales más difíciles. Estaba desolado porque aquella era una magnífica oportunidad para él, por ser una parte de primer tenor con la famosísima Galli Curci. Cuando entré en la compañía, presenté a la dirección una lista de las partes que sabía y con las que estaba pronto a sustituir a quien fallara en ellas. En esa lista figuraba el primer tenor de la Dinora, que había cantado con Carmen García Cornejo y María Teresa Santillán. Cuando Oliviero fue llamado a ensayo, su propio amigo y paisano Marinuzzi lo rehusó, y la Dinora se pospuso otra vez por falta de tenor. Oliviero vino a mi cuarto lamentándose de su mala suerte y de la rigidez musical de su amigo el maestro Marinuzzi. Entonces le dije que yo había cantado en México varias veces el papel y estaba preparado para desempeñarlo, pues desde que se anunció Dinora lo había estudiado para actuar de sustituto. «Pero es que tú tampoco podrás cantar esa parte endemoniada», me dijo Oliviero. «Marinuzzi quiere que baje un ángel del cielo y creo que ni el ángel le daría gusto. Está obcecado con perfecciones que ni los mejores profesionales podemos lograr». En ese momento sonó el teléfono y el avisador de ensayos me dio la orden de que a la mañana siguiente a las 10 me presentara al ensayo de la ópera Dinora. Oliviero y yo nos quedamos estupefactos y preocupados,
Aquello era quemazón de tenores, pues de seguro a mí también me rehusaría Marinuzzi. Estuve puntual al ensayo con el maestro repetidor Spadoni, quien había estado en México y me conocía y me estimaba. Repasé la parte entera con solo pocas correcciones, y del ensayo me llevó Spadoni a que me oyera Marinuzzi. Iba como a la horca, pues Spadoni no me había emitido opinión ninguna, y estaba fatigado de ensayar la obra a 3 tenores. Marinuzzi me vio y dijo: «Este muchacho es un inexperto. No creo que pueda tampoco, pero en fin, oigámoslo». En vez de desanimarme la opinión de Marinuzzi, me sublevó y encendió mi amor propio. Me escuchó en el aria del primer acto y luego en los pasajes difíciles de los dúos. Por momentos su semblante se tornaba de indiferente y pesimista en sonriente y conforme. Al terminar, me estrechó la mano y me dijo: «¿Por qué no dijiste antes que sabías la parte?» «Porque soy solamente un muchacho inexperto», le respondí, y todos reímos. De ahí arrancó mi fama de artista en quien se podía confiar y acabó la de principiante inexperto. Pero físicamente era yo un muchacho de 23 años y si tenía alguna experiencia profesional de que jactarme, en cambio carecía de la experiencia emocional. Muy pronto iba yo a manifestar mi completa ignorancia. El deslumbrante ballet de Pavley y Ukrainsky lo componía un conjunto de muchachas casi todas americanas con nombres rusos. Exceptuando a 2 de ellas, todas eran bellísimas. Lo natural en todo hombre joven y libre es seleccionar a la muchacha para él más bonita y dedicarse a admirarla. Eso hice yo. De México me escribía mi madre, que continuaba frecuentando la casa de Florita. El nombre de mi amiga y compañera y lo que hacía era casi todo lo importante en sus cartas. Las mías leíanlas entre ambas hasta que mi madre me indicó que debería yo escribirle a Florita por separado, pues convenía que afirmara yo esa amistad que a ella tanto le agradaba. Empecé a darme cuenta de que mi madre quería casarme, o por lo menos que tuviera novia en México. Su instinto le decía que estaba yo en un medio en el que podía cometer una locura, contraer algún compromiso que me obligase a permanecer en los Estados Unidos. Opté por enviar a Florita cartas amistosas. En ninguna le hablaba de amor, y en cambio me dediqué a admirar a una chica del ballet, hija de daneses de belleza extraña. Tenía ojos oblicuos y cabellera larga, color de oro cobrizo. Había hablado con ella durante los ensayos y era como una niña de 10 años, a pesar de tener ya 16. No se podía conversar con ella de arte, ni de música, ni de poesía, y menos aún de amor, pues cuando le pregunté si tenía novio o amaba a alguien, me contestó que el amor de su corazón era Jesús. Lo dijo con una sonrisa fría, sin emotividad, y después supe que era por reverencia a Dios. Su nombre, al igual que la túnica de velo en colores suaves que vestía en los ensayos, evocaba algo griego. Su virginal belleza era helénica. Me daba la impresión de haberse desprendido de un friso de mármol, y me dediqué a admirarla. Se llamaba Vera Elysius. Para dar yo mi corazón tenía que encontrar intensidad y pasión, y encontré ambas cosas. Había una soprano canadiense, joven, bella y de linda voz. Atrajo mi atención apretándome la mano más de lo conveniente. Eso me dijo que había en ella la intensa manera de sentir que me agradaba. Acabamos por amarnos. Un día me confesó que era casada. Su esposo le era infiel. Su matrimonio había sido un desengaño, un calvario, al grado de haber sido golpeada brutalmente. Había abandonado a su marido para dedicarse al teatro. Me dijo que yo venía a hacerla creer en el amor, a salvar su corazón desengañado. Era toda sinceridad, toda ternura. Vencido por la piedad, me sentí caballero andante que protege y redime, y me dediqué a representar mi papel lo mejor posible. Las lágrimas femeninas son poderosas, muy poderosas enemigas.
Un día la encontré llorando en su cuarto y me mostró un cheque y una carta. El cheque era su salario completo por toda la temporada, y en la carta le suplicaban que abandonara la ciudad, pues siendo casada no podía tener relaciones íntimas con el joven tenor Mojica sin exponerse al escándalo. Al volver a mi cuarto esperaba encontrarme una nota similar con el correspondiente cheque, pues mi conciencia me acusaba y era seguro que los detectives del hotel habrían seguido mis pasos. En efecto, hallé una nota. Debía presentarme en la oficina de Miss Garden. Fui nervioso, sintiéndome humillado e indignado a la vez. Iba resuelto a defender mi vida privada y aún a cancelar mi contrato. Miss Garden, vestida con un traje sastre correctísimo, me recibió con dulce y sincera sonrisa de buena amiga. Me hizo tomar asiento en un cómodo sillón y sentóse en otro junto a mí. Mojica, he decidido producir para la temporada del próximo año la ópera futurista de Serge Prokofiev, L'amour pour toi orange. Tengo proyectado gastar $80,000 solamente en el decorado y el vestuario. El papel del príncipe Charmant pensaba destinarlo a usted. Deseo además darle la oportunidad y cantar el conde de Almaviva en El Barbero, cada vez que Chalipin haga el de Don Basilio. Quiero darle después la Dinora con Guy Curchi, la Thais conmigo y seguir preparando el Peleas para el año próximo. ¿Le agradan mis proyectos? Me encantan, Miss Garden, le respondí con alegría. Pues bien, continuó, está usted a punto de perder todo esto, y bien sabe por qué. Necesito que antes de que abandone esta oficina me deje completamente segura de que los proyectos hechos en torno de usted no son ficticios, y de que la confianza que deseo entregarle la recibirá un hombre de palabra. Cuente usted con mi palabra, Miss Garden, le dije con firmeza. ¿Sabe usted lo que hace al darme su palabra? ¿Se da usted cuenta de que implica muchos sacrificios y renuncias, mucha disciplina y vida ordenada? Me parecía una vez más oír la voz de mi maestro Cuevas. Volvió a mí con toda su intensidad la imagen de mi amante traicionada por su esposo, despedida por causa mía, víctima inocente de la vida. Debía abandonarla, sumarme a los traidores, a los crueles. Mary Garden, serena, casi compasiva, me miraba con sus luminosos ojos verdes. Luego me dijo que fue norma en mi carrera artística. Luego me dijo lo que fue norma en mi carrera artística. El ideal solo se alcanza consagrándose a él. Esto lo hace el atleta que desea ganar un campeonato o el monje que quiere alcanzar la santidad. Cada uno hace el sacrificio de acuerdo con la magnitud de su ideal. Y una vez logrado este, vienen compensaciones mayores que los sacrificios hechos. Luego, cambiando de tono como quien le habla a un niño, prosiguió. Míreme, usted cree que he llegado a la posición que ocupo por pura casualidad. No, estoy aquí porque me lo propuse desde hace muchos años. ¿Usted supone que he conservado mi juventud, mi voz y mi energía a fuerza de afeites y artificios? No, amigo mío, a fuerza de salud bien cuidada, de vida limpia y ordenada. En efecto, la mujer como de 25 años que me hablaba, tenía entonces 51. Aquella revelación se me grabó profundamente y en aquel momento me sentí capaz de todos los sacrificios por lograr mis ideales. Creo que tenía lágrimas de vergüenza. Para ocultarlas, bajé los ojos. Ella, endureciendo otra vez el tono, me interrogó como quien da por terminada una proposición. ¿Qué tiene usted que decir? Me levanté ayudado por una santa fuerza para llegar a hacerme digno de tanta honra y ayuda, y con voz baja pero firme le dije: repito que le doy a usted mi palabra de seguir su ejemplo, y no defraudarla. Me estrechó con un brazo y volviéndome a pasar la mano por la cabeza, su gesto habitual, me empujó hacia la puerta diciéndome: pues entonces, a cumplir. Subí a mi habitación transformado en otro hombre.
Entré, cerré la puerta, levanté los brazos al cielo y le pedí a Dios fuerzas para lograr mi ideal. El teléfono sonó. Era la otra, que con voz llorosa me decía: «Amado mío, no puedo dejarte». Un sentimiento extraño me obligó a colgar el audífono. Se iba para siempre de mi vida la bella soprano canadiense. La compañía se fue a Nueva York, donde cada año hacía temporada compitiendo con el Metropolitan en forma tal que muchas de nuestras producciones superaban a las del Gran Coliseo. Allí canté con la Galli Curci la bien estudiada Dinora, un éxito increíble para un muchacho que a los 23 años cantaba junto a veteranos como Rimini y Lazzari. Todos los críticos de Nueva York tuvieron palabras de encomio, y mi trabajo en los innumerables papeles secundarios que desempeñaba hasta 5 veces por semana no pasó jamás inadvertido en las crónicas que escribían críticos como Dean Taylor, a quien los artistas, aun los consagrados, temían por su franqueza para señalar defectos. No me había olvidado de Nueva York, de aquella Nueva York donde antes había luchado y vivido como esclavo, y en cuanto pude fui a visitar a don Julio. Ignoraba que estuviese yo con la Chicago Opera en el Lexington Opera House. Me lo encontré exactamente como lo había dejado 2 años antes. Su cuarto en el mismo cómodo desorden para poder alcanzar desde su sillón o desde su cama cuanto quisiera. La atmósfera gruesa de humo de cigarro y olor a café que él mismo preparaba. Ahora estaba trabajando en la orquestación de sus obras y composiciones, que pensaba llevar a alguna casa editora. Al preguntarle si no había tratado de grabar discos con algún cantante que registrara mejor que yo, recordó que el maestro Lacalle le había dicho que la casa Edison trataba de encontrarme, pues mi grabación, que tanto nos había decepcionado, realmente estaba buena, y que era defecto del reproductor lo que la había hecho sonar mal. Le pedí que fuéramos juntos a la Edison a ofrecer mis servicios, ya que ahora tenía mi nombre el sello de la Chicago Opera Company. Esto sacó de su letargo a don Julio, y esa misma tarde fuimos a ver qué había en todo aquello. Efectivamente, en cuanto me presenté en la casa Edison, se me ofreció un contrato para 8 grabaciones. Lo que antes se me había frustrado, ahora se me facilitaba, y llenos de júbilo volvimos a la casa de don Julio, donde él empezaría a trabajar en las orquestaciones para acompañarme en cada grabación. Pero lo curioso del carácter de don Julio se reveló cuando me hizo recordar nuestro convenio, de que el producto de todo trabajo ejecutado por ambos en los Estados Unidos tenía que ser dividido en partes iguales, de manera que de los $400 que me iban a pagar por esas grabaciones, 200 serían para él. Quise convencerlo de que el cantante, y más si era de la Chicago Opera, merecía más de la mitad. Pero reflexionando en que realmente el pobre viejo había venido a Nueva York entusiasmado por mí, y que en 3 años no había ganado más que los $10 que le di, de los 20 que me pagaron los franceses del Pullman, era muy justo cumplir con el convenio primitivo. Así pues, cuando grabamos las 8 canciones con la Edison, le entregué su mitad de ganancias y quedó satisfecho. Otro anciano que estaba muy contento con mis grabaciones era don Tomás Alva Edison, quien me llamó a su oficina y me estrechó la mano para decirme, en su lento inglés, que a pesar de su sordera podía oír con un aparato las grabaciones y que las mías le habían agradado mucho, sobre todo una canción de Esparza Oteo que se titulaba Golondrina Mensajera. También me dijo que todas las noches antes de acostarse oía esa canción, y que no creía que la cantara un joven como yo, sino un cantante de más edad. Esta halagadora actitud del hombre cuya fama universal me parecía colocarlo en los lugares de los semidioses, me animó a pedirle que me dedicara una fotografía, lo cual hizo allí mismo y con gusto, escribiendo la dedicatoria con su letra redonda y clara. Nunca me he podido separar de esa foto que fue, con la de mi madre y 2 o 3 más de caros amigos míos,
el único tesoro que llevé a mi celda cuando 23 años más tarde fui admitido en un convento franciscano. Vino después una gira de la Chicago Opera que nos llevó a las ciudades del norte y del sur de los Estados Unidos, y terminó en Texas, de donde tomé el ferrocarril para volver a México. Mi llegada a casa fue como la de un héroe que retorna del campo de batalla. Halagos, obsequios de mi madre y de amigos, a los que recibía con tristeza interior, pues algo muy hondo me decía que no era merecedor de todo aquello. Empezaba a probar una nueva tristeza que iba creciendo a medida que aumentaban mis triunfos. Era un deseo de algo indefinible que me hacía pensar. Era un vacío extraño del cual me sacaba siempre la cariñosa voz de mi madre.